Bienvenido a un nuevo contenido en GHS Consulting. En esta ocasión conoceremos algunos aspectos importantes sobre la NOM 001 STPS 2008, edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo, condiciones de seguridad. Objetivo: establecer las condiciones de seguridad de los edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo para su adecuado funcionamiento y conservación, con la finalidad de prevenir riesgos a los trabajadores. Campo de aplicación: la presente norma rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo. Definiciones. Autoridad del Trabajo, Autoridad Laboral, son las unidades administrativas competentes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que realicen funciones de inspección en materia de seguridad y salud en el trabajo, y las correspondientes de las entidades federativas y del Distrito Federal, que actúen en auxilio de aquellas. Centro de trabajo: todos aquellos lugares tales como edificios, locales, instalaciones y áreas en los que se realicen actividades de producción, comercialización, transporte y almacenamiento o prestación de servicios, o en los que laboren personas que estén sujetas a una relación de trabajo. Condición insegura: circunstancia física peligrosa en el medio en que los trabajadores realizan sus labores, ambiente de trabajo, y se refiere al grado de inseguridad que pueden tener los locales, la maquinaria, los equipos y los puntos de operación. Escalas fijas: peldaños consecutivos que están permanentemente sujetos a una superficie vertical, y sirven para acceder ocasionalmente a tejados, pozos, silos, torres, chimeneas y otras zonas. Obligaciones de los trabajadores: recibir la información que proporcione el patrón, para el uso y conservación de las áreas donde realicen sus actividades en el centro de trabajo, incluidas las destinadas al servicio de los trabajadores. Participar en la conservación del centro de trabajo y dar a las áreas el uso para el que fueron destinadas, a menos que el patrón autorice su empleo para otros usos. Requisitos de seguridad en el centro de trabajo. Disposiciones generales. 1. Contar con orden y limpieza permanentes en las áreas de trabajo, así como en pasillos exteriores a los edificios, estacionamientos y otras áreas comunes del centro de trabajo, de acuerdo al tipo de actividades que se desarrollen. 2. Las áreas de producción, de mantenimiento, de circulación de personas y vehículos, las zonas de riesgo, de almacenamiento y de servicios para los trabajadores del centro de trabajo, se deben delimitar de tal manera que se disponga de espacios seguros para la realización de las actividades de los trabajadores que en ellas se encuentran. 3. Cuando laboren trabajadores discapacitados en los centros de trabajo, las puertas, vías de acceso y de circulación, escaleras, lugares de servicio y puestos de trabajo, deben facilitar sus actividades y desplazamientos. 4. Las escaleras, rampas, escaleras manuales, puentes y plataformas elevadas deben, además de cumplir con lo que se indica en la presente norma, mantenerse en condiciones tales que eviten que el trabajador resbale al usarlas. 5. Los elementos estructurales tales como pisos, puentes o plataformas, entre otros, destinados a soportar cargas fijas o móviles, deben ser utilizados para los fines a que fueron destinados. En caso de requerir un cambio de uso, se debe evaluar si los elementos estructurales tienen la capacidad de soportar las nuevas cargas y, en su caso, hacer las adecuaciones necesarias para evitar riesgos de trabajo. 6. Los edificios y elementos estructurales deben soportar las cargas fijas o móviles de acuerdo a la naturaleza de las actividades que en ellos se desarrollen, de tal manera que su resistencia evite posibles fallas estructurales y riesgos de impacto, para lo cual deben considerarse las condiciones normales de operación y los eventos tanto naturales como incidentales que puedan afectarlos. Obligaciones de los trabajadores: recibir la información que proporcione el patrón, para el uso y conservación de las áreas donde realicen sus actividades en el centro de trabajo, incluidas las destinadas al servicio de los trabajadores. Participar en la conservación del centro de trabajo y dar a las áreas el uso para el que fueron destinadas, a menos que el patrón autorice su empleo para otros usos. Requisitos de seguridad en el centro de trabajo.
Disposiciones generales. 1. Contar con orden y limpieza permanentes en las áreas de trabajo, así como en pasillos exteriores a los edificios, estacionamientos y otras áreas comunes del centro de trabajo, de acuerdo al tipo de actividades que se desarrollen. 2. Las áreas de producción, de mantenimiento, de circulación de personas y vehículos, las zonas de riesgo, de almacenamiento y de servicios para los trabajadores del centro de trabajo, se deben delimitar de tal manera que se disponga de espacios seguros para la realización de las actividades de los trabajadores que en ellas se encuentran. 3. Cuando laboren trabajadores discapacitados en los centros de trabajo, las puertas, vías de acceso y de circulación, escaleras, lugares de servicio y puestos de trabajo, deben facilitar sus actividades y desplazamientos. 4. Las escaleras, rampas, escaleras manuales, puentes y plataformas elevadas deben, además de cumplir con lo que se indica en la presente norma, mantenerse en condiciones tales que eviten que el trabajador resbale al usarlas. 5. Los elementos estructurales tales como pisos, puentes o plataformas, entre otros, destinados a soportar cargas fijas o móviles, deben ser utilizados para los fines a que fueron destinados. En caso de requerir un cambio de uso, se debe evaluar si los elementos estructurales tienen la capacidad de soportar las nuevas cargas y, en su caso, hacer las adecuaciones necesarias para evitar riesgos de trabajo. 6. Los edificios y elementos estructurales deben soportar las cargas fijas o móviles de acuerdo a la naturaleza de las actividades que en ellos se desarrollen, de tal manera que su resistencia evite posibles fallas estructurales y riesgos de impacto, para lo cual deben considerarse las condiciones normales de operación y los eventos tanto naturales como incidentales que puedan afectar. Techos. Los techos del centro de trabajo deben: A. Ser de materiales que protejan de las condiciones ambientales externas. B. Utilizarse para soportar cargas fijas o móviles, solo si fueron diseñados o reconstruidos para estos fines. Los techos del centro de trabajo deben: C. Permitir la salida de líquidos y D. Soportar las condiciones normales de operación. Paredes. Las paredes en los centros de trabajo deben: A. Mantenerse con colores tales que eviten la reflexión de la luz, cuando se trate de las caras interiores, para no afectar la visión del trabajador. B. Utilizarse para soportar cargas solo si fueron destinadas para estos fines. Y paredes. Las paredes en los centros de trabajo deben: C. Contar con medidas de seguridad, tales como protección y señalización de las zonas de riesgo, sobre todo cuando en ellas existan aberturas de más de 2 metros de altura hacia el otro lado de la pared, por las que haya peligro de caídas para el trabajador. Pisos. A. Mantenerse en condiciones tales que, de acuerdo al tipo de actividades que se desarrollen, no generen riesgos de trabajo. B. Mantenerse de tal manera que los posibles estancamientos de líquidos no generen riesgos de caídas o resbalones. C. Ser llanos en las zonas para el tránsito de las personas. D. Contar con protecciones tales como cercas provisionales o barandales desmontables, de una altura mínima de 90 centímetros u otro medio que proporcione protección, cuando tengan aberturas temporales de escotillas, conductos, pozos y trampas, durante el tiempo que se requiera la abertura. E. Contar con señalización de acuerdo con la NOM 026 STPS, donde existan riesgos por cambio de nivel, o por las características de la actividad o proceso. Escaleras. 1. Las escaleras de los centros de trabajo deben cumplir con lo siguiente. A. Tener un ancho constante de al menos 56 centímetros en cada tramo recto, y en ese caso, se debe señalizar que se prohíbe la circulación simultánea en contraflujo. Las señales deben cumplir con lo establecido en la NOM 026 STPS. B. Cuando tengan descansos, estos deberán tener al menos 56 centímetros para las de tramos rectos utilizados en un solo sentido de flujo a la vez, y de al menos 90 centímetros para las de ancho superior. C. Todas las huellas de las escaleras rectas deben tener el mismo ancho y todos los peraltes la misma altura, con una variación máxima de más o menos 0.5 centímetros.
D. En las escaleras con cambios de dirección o en las denominadas de caracol, el peralte debe ser siempre de la misma altura. E. Las huellas de los escalones en sus tramos rectos deben tener una longitud mínima de 25 centímetros, área de contacto, y el peralte una altura no mayor a 23 centímetros, ver figura. Las orillas de los escalones deben ser redondeadas, sección roma o nariz roma, y F. La distancia libre medida desde la huella de cualquier escalón, contemplando los niveles inferior y superior de la escalera y el techo, o cualquier superficie superior, debe ser mayor a 200 centímetros altura. G. Las huellas de los escalones deben contar con materiales antiderrapantes. Condiciones de seguridad en el funcionamiento de los sistemas de ventilación artificial. 1. Cuando se utilicen sistemas de ventilación artificial, estos deben cumplir con lo siguiente. El aire que se extrae no debe contaminar otras áreas en donde se encuentren laborando otros trabajadores. 2. El sistema debe iniciar su operación antes de que ingresen los trabajadores al área correspondiente para permitir la purga de los contaminantes. 3. Contar con un programa anual de mantenimiento preventivo o correctivo, a fin de que el sistema esté en condiciones de uso. En GHCE Consulting, contamos con capacitación y asesoría en legislación en materia de seguridad e higiene. Síguenos en nuestras redes sociales.